Querido Paolo Truzzi, gracias por haber colaborado con mi película Poesía sin fin. Para agradecerte más aún, te voy a leer el tarot. Tienes 56 años. Tienes esta pregunta: ¿cómo desarrollar mi creatividad? Me has enviado 3 números. El 3, 1, 2, 3. El 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y el 18. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. La justicia. La justicia en los números de 1 a 10, porque solo hay 10 números si contamos el 0, la justicia, que es el 8, es el número receptivo más perfecto. Para llegar a esa perfección tiene que cortar todo lo que está de más y ver en esta balanza todo lo que es de oro, todo lo que es rico, luminoso en sí mismo. Cortar e iluminar. El 9, el ermitaño. En el tarot, entre los números impares, 3, 5, 7, no hay división, no se pueden dividir en 2. El 1 es una totalidad, no lo cuento, pero después del 3, el 5 y el 7 viene el 9. Pero el 9, siendo impar, se puede dividir 3 veces 3, o sea, es ambiguo. Por eso que la justicia, en sus valores, tiene 2 platillos. Es decir, es impar y par al mismo tiempo. Impar u par hacen parte de una sola realidad. Y aquí, en este tienes el colgado. Es decir, el colgado está concentrado en sí mismo, tiene las manos en la espalda, no sabe elegir entre el impar y el par, entre el bien y el mal, entre lo que se puede y lo que no se puede, entre lo visible y lo invisible. Él está encerrado en sí, está esperando para actuar. Es una espera interminable. ¿Qué más te puedo decir, ves tú? Te lo está diciendo todo el tarot. Tienes la creatividad que quieres, está en ti. Pero tienes que cortar lo que tu inteligencia te debe decir. Cesa de aislarte de ti mismo. La creatividad es abrir un camino hacia el inconsciente. No quedarse en la jaula del mental, en la jaula mental. Abrirla, cavar hacia sí mismo, como si fuera un pozo. Encontrarse. El colgado tiene 10 botones en el pecho, lo que equivale al árbol de la vida, de la Cabala. El árbol de la vida son 3 columnas. Una es la columna de
del perdón, la generosidad. La otra es la columna de la severidad. Y en el centro hay la columna de la belleza. Entonces, ¿cómo vas a descubrir la creatividad, que es un sinónimo en esta búsqueda de la belleza? Nosotros no podemos encontrar la verdad, porque la verdad está hecha de palabras, y las palabras no son la cosa. A lo más que puede llegar un ser humano es a la belleza. Entonces, ¿cómo vas a descubrir la creatividad que tienes? Primeramente, concéntrate en tu mente y no tengas miedo de pensar lo que te prohíbes pensar. A veces llegan pensamientos bastante fuertes que niegan todo lo que queremos aparentar que pensamos. Tú decídete a tener los pensamientos que te parezcan más atroces, más increíbles, más dementes. Déjate venir. Siéntate en una silla, en un rincón de tu cuarto, mirando hacia el rincón, no hacia el cuarto, y deja venir libremente todos los pensamientos que temes pensar. Cuando hayas hecho eso, sé más valiente aún. Pon las manos en tu corazón, estas dos manos que son la balanza de la justicia, ponlas en tu corazón. Dices, ¿cómo me siento? ¿Cuáles son los sentimientos que no dejo entrar en mi corazón? Porque les temo, porque están mezclados con una memoria que me hiere, porque está mezclado con terror infantil, porque está mezclado con la angustia de envejecer y de morir. Suéltate. Imagina que tienes aquí las manos en el pecho, que estás en un ataúd, sentado en un ataúd sentado, y estás dejando venir todo lo que has sentido inútilmente en la vida, que han construido alrededor de tu corazón una jaula de granito, donde tus sentimientos están enterrados. ¡Lanza un grito! ¡Grita lo que sientes! Libera tus sentimientos. Y concéntrate y pon tus manos en tu sexo. Y ve bien cuáles son tus deseos a los que les temes. Atrévete a desear lo que temes. Aquí me viene una imagen cómica. ¿Deseas fornicar a un dinosaurio? Imagina que estás poseyendo a un dinosaurio. No te preocupes, date la libertad. Y por último, pregúntate, si yo fuera libre de hacer cualquier cosa tremenda, ¿qué es lo que yo haría? Y déjalo venir hacia ti. Mi querido amigo Paolo Truzzi, pierde el miedo. Libertad mental, libertad emocional, libertad creativa sexual, libertad de acción. Esa es la lámpara del ermitaño que la edad ha convertido en sabio. Libertad. Date la libertad y desarrollarás tu creatividad. Libertad. Satori. El Satori en el Zen es la iluminación. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias por haber
colaborado en nuestra película Poesía sin fin.